¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de ¿Quiénes somos la oposición? Y nos da muchísimo gusto el día de hoy recibir a Santiago Taboada. Él es alcalde de la alcaldía Benito Juárez, es un político mexicano de larga trayectoria, tengo el gusto de conocerlo ya hace algunos años, es abogado, egresado de la UNAM, tiene una maestría en gobernanza y comunicación política por la Universidad Georgetown de Washington, ¿verdad, Santiago? Así es, bueno, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Y aquí estamos Jaime Guerrero y tu servidora Tere Vale, pues para platicar contigo, que me imagino que tendrás muchas cosas que contarnos el día de hoy. Sí, Jaime, yo quisiera pues si quieres... Hola, contarle Jaime. a Santiago de qué se trata este ejercicio. Ya, Santiago, nos da mucho gusto porque Benito Juárez a mí me parece una alcaldía pues simbólicamente ejemplar en muchos sentidos. Está bajo ataque, ahorita platicaremos de eso. Nosotros estamos haciendo una serie de programas que se llaman ¿Quiénes somos la oposición? Hemos entrevistado a gente del PRI, del PAN, del PRD, gente sin partido, gente del Movimiento Ciudadano, académicos, y la idea es demostrarle a nuestros seguidores que sí existe una oposición, porque ya ves que luego dicen, no, es que la oposición, ¿dónde está? Bueno, pues aquí está la oposición. Y qué mejor que Santiago Taboada, que es alcalde, como dijo Tere, de Benito Juárez. Benito Juárez, que por cierto, bueno, pues ese es el ejercicio. Y si te parece, pues como estábamos platicando antes, pues ahora sí que los mencionó el presidente, yo no sé si con enojo, añoranza, envidia o qué. Santiago, ¿cómo viste la mención del presidente de hoy? Hola Jaime, hola Tere, me da mucho gusto estar aquí. Me parece relevantísimo este ejercicio porque efectivamente quienes somos parte de la oposición, lo que a veces nos cuestionan es ¿dónde están? Pues estamos gobernando, estamos tratando de hacer contrastes, estamos tratando de hacer las cosas distintas. Hoy obviamente es difícil a través de los medios tradicionales poder comunicar el trabajo porque todos los días hay una cooptación del mensaje público, ¿no? Pero decirte que, pues, primero, me da mucho gusto estar aquí. Segundo, me parece que extraña vivir en Benito Juárez porque el señor vivió en Heriberto Frías, ¿no? Fueron creo que sus mejores años, inclusive creo que tuvo lucidez mental en muchos sentidos. Y bueno, creo que extraña mucho las calles bien pavimentadas de la alcaldía Benito Juárez, los parques seguros, porque en Palacio Nacional no puede salir a dar la vuelta, ¿no? Y porque estamos convencidos de que a él no le gusta la clase media trabajadora de esta ciudad, a él no le gusta la gente que vive y que se esfuerza y que todos los días se tiene que levantar muy temprano a trabajar, a pagar un crédito, a conseguir por sus medios dónde vivir, cómo rentar, cómo hacer de su entorno un entorno mucho más seguro, mucho más exigente también hacia las autoridades. Benito Juárez es una clase media por excelencia. No tenemos estos picos tan contrastantes que hay en otros puntos de la ciudad. Es una clase media trabajadora. Y es una clase media que se supera y que al presidente no le gusta que la gente aspire ni que se supere. Porque es la gente que lo cuestiona, que hoy está cuestionando su militarización, que hoy está cuestionando sus errores en materia de salud, el desmantelamiento de los sistemas de salud. Hoy, que hablarlo, los hospitales públicos son una tragedia. Y eso es lo que no le gusta, esa es la historia y ese es el horror que tiene o el temor o la aberración que tiene hacia esta alcaldía, hacia quienes aquí vivimos, como él que aquí vivió, y que a pesar de los pesares, de lo que él le gustaría que fueran distintos, inclusive en el 2018, con todos los efectos que tuvo él en la boleta electoral, aquí, en lo particular, yo, que fue la primera vez que fui electo alcalde, tuve 40,000 votos más que él en Benito Juárez. Oye, Santiago, pero yo creo que el presidente, además de lo que tú mencionas, tiene, en fin, piensa que la alcaldía Benito Juárez es una alcaldía conservadora, fifí y neoliberal, porque lo ha dicho,
que en la alcaldía que tú gobiernas es donde viven los fifís. Ya ves que eso está prohibido, no ser fifí, sino, como tú dices, tener aspiraciones y querer vivir mejor. Pero a ver, ahí surge desde hace semanas un problema, Santiago, que nos gustaría que nos explicaras. Se ha señalado que hay un problema de corrupción, que el cártel inmobiliario, seguro sabes perfecto de qué te estamos hablando, y creo que es muy importante que nos expliques qué es lo que pasó, por qué empezó esta guerra que estaba cantada, por otro lado, pero a ver, cuéntanos, Santiago. Bueno, primero decirte que Benito Juárez ha tenido un desarrollo importante en materia inmobiliaria desde que él fue jefe de gobierno. Primero hay que decir las cosas como son. Quien promulga, quien empuja el bando 2, más allá después si quieren discutimos de si estuvo bien o si estuvo mal una política de gentrificación. Pero el que publique el bando 2, tú conoces bien también esa historia, Tere, por Miguel Hidalgo, por la alcaldía Cuauhtémoc y por la alcaldía Benito Juárez, es él siendo presidente, siendo jefe de gobierno. Él inclusive viene a la plaza pública, a la Plaza de la Soberanía, aquí en la alcaldía Benito Juárez, cuando eran delegaciones, a defender el bando 2. Y después lo que no les gusta es que ellos al final del día han gobernado esta ciudad los últimos 20 y tantos años. Y entonces creen y dicen que todos los problemas que ha tenido en este tema son culpa de las delegaciones, ahora alcaldías, cuando hay una realidad. La SEDUBI la han manejado prácticamente desde el ingeniero Cárdenas a la fecha. De ahí salen los usos de suelo, de ahí salieron muchas de las cosas que hoy señalan. Y segundo, hablan de inmuebles, en fin, y quien haya en un momento dado cometió alguna falta, está bien que se le juzgue. Lo que no está bien es la persecución política hacia un partido, hacia un señalamiento de un partido y de una alianza que les ganó la ciudad en el 2021. Qué casualidad que ellos, el actual gobierno, teniendo 3 años antes, pues no había dicho absolutamente nada. Y ahora, pues con esta andanada, me parece que tiene que ver con la elección de la ciudad, que nosotros tenemos que estar muy conscientes que así va a ser, así ha venido siendo, con distintas secretarías inclusive, y al final, insisto, hablar las cosas como son. No todo el desarrollo inmobiliario es irregular, es una actividad económica fundamental en la ciudad. Por supuesto que sea con orden. Mira, Tere, Jaime, yo fui en el 2018 el primer alcalde que cerró la ventanilla única. Yo la cerré 3 meses porque yo quise llegar y poner y revisar. Pero yo no voy a llamar delincuentes a quienes, por otro lado, son reactivadores económicos. Y quien tenía algo mal o quien tenía algo irregular, por supuesto que hay que sancionarlo. Pero tú no puedes hablar de todo un sector que genera empleos y que después les ruegas que desarrollen en la ciudad porque estás perdiendo capacidad económica y que después por unos paguen todos. Yo no creo en eso. Yo creo que quien hizo mal, ahí estarán las pruebas, ahí estarán los procesos, pero por supuesto que aquí lo que hay, y por eso la gente ha seguido votando por Acción Nacional, ha sido una alcaldía que prácticamente, ahí están los números, es la alcaldía en la que mejor se vive en la ciudad, en la que más seguro se vive en la ciudad, y la que también tiene índices de desarrollo humano parecidos obviamente por el nivel educativo de la gente que vive aquí. Y eso va doble, Jaime, Tere, porque la gente aquí te exige más. Aquí Qué bueno, no le qué puedes bueno dar que hablas del índice de desarrollo humano, Santiago, porque según esto, pues es la mejor alcaldía del país, no solamente de la ciudad. Solamente hay un municipio en Nuevo León, tú sabes, que son ahora sí que los rivales, porque están a la par. O sea, digamos que es cuando entras a Benito Juárez, de alguna manera entras a otro nivel de desarrollo, de servicios, de atención. Pero a mí me intriga porque ¿cómo vives tú en tu cotidianidad la relación con un gobierno central, con el gobierno de la Ciudad de México?
pues que está en campaña, ya no digamos desde hace meses, sino desde hace años, pues hostigando pues todo lo que es la oposición. ¿Cómo vives tú en términos de presupuesto, de seguridad? Me interesa mucho que les digamos a los ciudadanos, no solo de Benito Juárez, sino de la ciudad, cómo es, pues ahora sí que coexistir con un gobierno, pues que no es precisamente amable. Mira, los primeros 3 años con respecto al gobierno de la ciudad fueron 3 años, me parece, de mucha institucionalidad, de mucha cordialidad, se sacaron cosas. Me parece que la elección del 2021 descompuso prácticamente la relación con el gobierno. Tú sabes inclusive quién entró a la Secretaría de Gobierno en lugar de tender puentes a romper prácticamente, ¿no?, esta dinámica de diálogo, porque, a ver, hay que decirlo, ellos gobiernan la ciudad y tienen responsabilidad para que la ciudad en su conjunto funcione. Nosotros somos pieza fundamental. ¿Por qué? Porque los alcaldes atendemos las primeras necesidades. Y castigar con presupuesto simplemente es darse un balazo en el pie, porque la gente también los cuestiona y habla de la falta de infraestructura, del estado en el que están las calles, de la seguridad. Mira, en 3 años no hubo un cuestionamiento hacia el programa de seguridad blindar Benito Juárez. Prácticamente concluyó el proceso electoral y nos querían quitar las patrullas que, dicho sea de paso, Jaime, Tere, es con dinero de la alcaldía. No le pido un peso. No les pido un peso más que lo justo que me toque el presupuesto. 2 años con reducción presupuestal constante. Yo no me he recuperado del presupuesto de 2019. Y al final del día afronto mi responsabilidad y me pongo a trabajar. Pero el problema es que el acoso que se vive desde este lado, en donde yo lo que digo es comparemos resultados de las alcaldías gobernadas por ellos y de las gobernadas por la oposición. Vamos a ver cómo la gente nos califica. E inclusive con todos los recursos que ellos tienen, porque hay que decirlo, le meten y les mete la mano el gobierno de la ciudad y les mete la mano el gobierno federal, porque yo lo he dicho 1000 veces, la gente prefiere que sus hijos vayan a una buena escuela pública, porque hay que decirlo, ese es el desastre de estos gobiernos, que en lo público, en lugar de haberlo dimensionado como el mejor espacio para que alguien se encuentre, al contrario, lo pauperizaron. Lo público hoy tiene una condición de abandono. Hoy ve las escuelas públicas. El sismo de hace unos días lo dejó prácticamente al desnudo. Ve la situación, ve las instalaciones, cómo están, cómo se van desgajando pedazos de concreto de las escuelas. No tienen baños dignos. Eso es hablar, para mí, de los primeros puntos en donde, si quieren hablar de igualdad, ahí empezamos. A ver, Santiago, pero yo creo que el problema, desde luego que es un problema político, pero creo que en especial después del 2021, pues hay como un afán de, no sé, como de, no lo quiero decir, por eso me cuesta tanto trabajo, pero como de venganza. O Claro. sea, como que de alguna manera, pues la Ciudad de México prácticamente la perdieron. Creo que para la señora Claudia Sheinbaum, pues esto debe de ser algo realmente muy preocupante. Incluso se sabe, todos lo escuchamos, pues que hubo ahí problemas, tensiones importantes entre el presidente y la jefa de gobierno, justamente porque no se cumplió con las metas que ellos esperaban. Entonces, creo que sí hay un problema claro, todos los partidos políticos quieren ganar, de eso se trata el asunto, pero creo que además sí hay un asunto como pendiente, es algo que les duele mucho, que les molesta, y como decía Jaime, me imagino que será muy difícil el día a día para que te autoricen cosas, y más a partir del día de hoy, ¿no? Ahora, ¿qué le contestaste al presidente y qué vas a hacer? Me estoy metiendo a tu Twitter y veo, en fin, que ahí estás, pues comentando el asunto. Y Bueno, cuéntanos. el día a día sí es complicado porque hoy en lugar de puentes hay puntos en los cuales quieren ver a la oposición hincada y eso no va a pasar. Por lo menos
varios de nosotros estamos muy claros, ¿no? Diputados, senadores, alcaldes, de que no nos van a hincar, no nos van a mí ya hicieron solicitudes a la UIF, todo esta historia del terroreo, ¿no? Que va y que no se preocupen, aquí los esperamos. No nos van a doblar. Estoy muy claro que la ciudad lo que está pidiendo a gritos es que existan condiciones para poder transitar también a un modelo desgastado, y eso yo no digo, no es que perdieron la ciudad, ahí están los números. Si hubiera habido elección a jefe de gobierno, la oposición hubiera ganado por 2 estadios aztecas llenos. Y eso es con lo que no pueden, porque prácticamente donde nace el López Obradorismo o ironía es en la ciudad. Y donde van, el primer lugar donde hoy el presidente está mal calificado o peor calificado es la Ciudad de México. Y con eso no pueden, y aunque cambien de colores y todo lo pongan guinda, la ciudad ya habló, la ciudad ya respondió, y por eso es este acoso y por eso es esta dinámica de la Secretaría de Gobierno se mete y te quiere mandar desestabilizar a través de manifestaciones. Nosotros no nos vamos a distraer, nosotros vamos a seguir claros en lo que tenemos que hacer, en lo que la gente quiere en esta ciudad. La gente quiere mejores condiciones de trabajo. Hoy no hay trabajo en la ciudad. Lo que no pasaba en la ciudad hace muchísimo tiempo. La Ciudad de México estaba teniendo un auge económico en los últimos 10 años impresionante. Hoy no hay empleo, hoy hay condiciones de inseguridad, hoy hay, por supuesto, todas las inversiones están yendo a la zona de Querétaro, a la zona del Bajío. Mucha gente está yendo a vivir para allá porque hay mejores oportunidades. Y porque este modelo se encargó de hacer clientelas. Y las clientelas políticas durante un momento te sirven, pero así como les funcionaron, pues les están dejando de hacer, porque dime tú dónde están todos estos millones de beneficios de programas sociales. No se ven reflejados en sus votaciones. Porque ahora sí, como yo digo, la gente está tomando lo que les dan y está votando por el PAN. Entonces, oye, por una idea de oposición, que la ciudad aparte siempre ha sido opositora al régimen presidencial. Muy bien. Y que hoy Santiago, las cosas tan alineadas no coincide con la lógica del chilango. Muy bien. Te vamos a sacar un poco de Benito Juárez porque queremos también hablar de lo nacional. A ver, entre hoy y mañana se deciden cosas importantes en el Senado de la República. Tus compañeros del PAN, pues ahí están pues luchando junto con otros del PRI, del PRD, por frenar la militarización. Porque no es de otra cosa de lo que estamos hablando. Ya seguramente viste que un senador panista pues ya se pasó a las otras filas. De repente eso desencantó mucho a mucha gente. ¿Cómo lees tú, un panista que está en posición de poder, cómo lees tú esta situación que está dando en la Cámara de Senadores? Bueno, primero lo que deja ver es que el gobierno está operando prácticamente con todas sus herramientas y amedrentando a quienes se dejan. Y hay gente, la verdad es que con tan pocas convicciones, con la cola tan larga, con tantas seguramente dudas de lo que ha hecho, de cómo lo ha hecho. Y aparte que decirlo, un senador completamente gris, ¿no? Muy pocos sabían de su existencia, digo, que somos del PAN, sí, obviamente, pero muy pocos sabían de su existencia antes de este asunto. Un senador gris que pasó noche, mediocre, ¿no? Que pues por supuesto le enseñan la campana y le dicen aquí vas a tener alguna candidatura o seguramente por ahí, porque en el PAN aparte no tenía opción. En todas las mediciones, inclusive creo que con lo que nunca no pudo superar el que su exmujer, Ceci Patrón, pues, prácticamente lo triplicaba en aceptación y en número de votos en Yucatán. Y Renán Barrera, bueno, no se diga. A ver, estamos viviendo un tema crucial porque quieren llevarnos a un debate que la militarización nos va a salvar. Y están queriendo llevarnos a que no hay otra opción para que este país se estabilice más que incrementar o más que regularizar lo que han venido haciendo los últimos años. Y no hay más mentira que esa. Mira, solo decirte, hoy hay más militares en la calle. Hoy hay una Guardia Nacional, pero hoy hay más delitos que nunca.
díganme cómo se sostiene eso en un argumento lógico. Porque por supuesto que tampoco es la labor diaria del ejército llevar a cabo ese tipo de tareas. Hay que decirlo, hay que prepararlos. Ahí están los ejemplos internacionales de cómo los cuerpos civiles preparados enfrentan la delincuencia organizada. Por supuesto que hay apoyos en áreas de inteligencia, en este caso de las Fuerzas Armadas. Pero pensar y querernos llevar a una lógica de que la militarización va a generar este estímulo. A ver, díganme ustedes si la ocupación del ejército en Michoacán, en las zonas como Aguililla, calmó la situación. Por el contrario, hemos visto militares hincados, hemos visto situaciones lamentables de poblaciones y por supuesto de desplazamientos forzados en muchas de estas comunidades en nuestro país. Díganme si en Guerrero ha sido la solución. Es decir, claro que ha habido acompañamientos de la Marina insisto, o del Ejército en operaciones particulares, pero quien piense que esta es la salvación va a ser las grandes decepciones. Yo estoy convencido y espero que en el Senado ese bloque opositor sí se sostenga, sí se mantenga, y que podamos replantear el asunto de la seguridad desde un carácter civil, que es, insisto, lo que te dice la experiencia internacional, lo que ha marcado en lugares donde hay situaciones de conflicto igual de complejas que México. Y creer que los militares van a resolver todo y que van a llegar con una varita, eso es una mentira. Porque Pero yo no creo que el presidente piense eso, Santiago. Si quieres que te diga, yo creo que al presidente le importa muy poco realmente el tema de la inseguridad. Tiene pues relaciones cercanas con muchos cárteles de la droga, abrazos no balazos, es el lema del sexenio. Yo creo que más bien se trata de una alianza con los militares, pues para seguir acumulando poder y quizá para volver su famosa cuarta transformación, cualquier cosa que eso sea, en un proyecto transeccional, que yo creo que ahí es donde está el asunto. Ahora, a mí me preocupa mucho la Ciudad de México porque, en fin, les voy a poner un ejemplo pues a lo mejor loco, pero yo hacía mucho que no iba de viaje y ahora en estos días por alguna razón tuve que salir y cuando llegué en la noche al aeropuerto, sé que es una zona federal, pues, ¿qué creen? Que donde estaba yo parada para que me pasaran a recoger, pues había 3 militares con armas largas. Yo nomás vi así y dije, híjole, qué miedo, yo no quiero vivir así. Correcto. O sea, esa va a ser parte del paisaje, Correcto. Santiago. Ahora, tú en tu delegación, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a manejar la seguridad en las alcaldías? Es una pregunta terrible. Inclusive, Tere, déjame hacerte y ahí es donde ves la contradicción del mensaje. En las últimas semanas, últimos meses, el presidente se ha vanagloriado de que donde ha mejorado muchísimo la seguridad es en la Ciudad de México. Prácticamente aquí la Guardia Nacional no ha tenido presencia, porque tú sabes que la policía más grande de todo el país es la de la ciudad. Y ya los vi, horrible. Ya ha habido golpes importantes desde una estrategia de inteligencia, desde la seguridad ciudadana en la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México es un ejemplo que un cuerpo civil, claro, con preparación, con mejoras, te puede dar condiciones de seguridad. Porque hoy yo te digo, no estoy diciendo que no esté, pero no tiene la presencia la Guardia Nacional que tiene en algunos otros estados de la República. Claro. Porque efectivamente, la Ciudad de México tiene una buena policía, con condiciones a veces complejas porque apenas han tenido incrementos salariales, en fin, pero eso es otra historia. Ahí entonces se rompe ese discurso en el cual los militares van a resolver todo. La Ciudad de México es un ejemplo, tan es así que el presidente lo presume, y yo coincido contigo. El tema tiene que ver con un control de lo que él cree que es
parte de su proyecto de transformación. ¿Qué va a pasar? Por eso les dio los puertos a los marinos, por eso les dio los aeropuertos a los militares, por eso les va a dar el Tren Maya a los militares, precisamente porque quiere que esas obras queden cubiertas, resguardadas y blindadas, porque ahí estamos hablando de que prácticamente se cometieron una infinidad de delitos administrativos, penales, con estos ambientales en el caso del Tren Maya. Entonces, me parece que sí tiene que ver un poco con lo que dices, con este control de mensaje, con este control de agenda política transaccional, pero me parece que él se va y probablemente él se vaya a su rancho y ahí va a estar bien resguardado, pero quienes nos quedamos con la problemática, tú decías lo del aeropuerto, sí es una zona federal, pero nunca había estado custodiada por militares. Tenía policías de la Ciudad de México, de los distintos agrupamientos, y prácticamente siempre el aeropuerto había sido una zona segura. Inclusive en las épocas donde hablaban de bandas que estaban en las casas de cambio y eso, que muchas de ellas se desmantelaron. Entonces, hoy preocupa mucho que quien te revise las maletas, en lugar de ser un policía civil, hoy es un marino. Ahí están en el área de equipaje. Y por otro lado, en la parte de afuera, en la bahía en tránsito vehicular, está el ejército. Es decir, qué mal mensaje, sobre todo porque hoy tenemos condiciones en donde pudiéramos involucrar y responsabilizar a los gobiernos. ¿Yo qué he hecho, Tere, Jaime? Yo me he hecho también cargo de la parte de seguridad. Le he invertido a la capacitación de los policías, le he invertido en inteligencia, le he invertido en tecnología, pero por supuesto con una visión de empoderamiento a los elementos de carácter civil. Bien. Oye, Santiago, y hacia el futuro, ¿cómo ves en esta situación después de la posición del señor Alejandro Moreno? ¿Sobrevive la alianza? ¿Quiénes van a estar en la alianza? ¿Qué perspectivas das? Hay mucha gente que está como muy poco optimista. Hay, bueno, pues tú sabes, panistas que están muy molestos. Hay otros que dicen tenemos que ver cuáles son las prioridades, tenemos que ir adelante. ¿Cómo ves las elecciones del año que viene, las de los dos estados y la grande, la del 24, tanto en términos de país como en términos de ciudad, Santiago? Yo lo que creo es que primero hay que construir una gran alianza opositora, en eso coincido, y no solamente en una dinámica de partidos políticos. Quiero decir que aquí tenemos que construir una dinámica con los sectores académicos, también sectores académicos señalados desde la presidencia. Nunca un presidente había atacado tanto a la universidad pública como el presidente López Obrador, a la UNAM. Nadie se había atrevido a hacer eso. Tenemos que involucrar a los periodistas, a los medios de comunicación, a todos estos círculos rojos de cómo han venido prácticamente. Dime qué periodista de renombre hoy cuestiona en las mañaneras. Hoy es verdaderamente trágico cómo han venido haciendo un lado la labor de investigación, de periodismo, de muchos profesionales en esta materia y dejándolo prácticamente a paleros y a preguntas enviadas. Hoy la academia, los jóvenes, el sector productivo de este país, todo estas alianzas que se tienen que tejer, no solamente parten o vienen de partidos, y por supuesto que también todos tenemos que hacer un esfuerzo para abrirnos a ellos. Yo estoy convencido que tanto la ciudad como el país tienen opciones, y yo por eso hablo de un cambio de modelo, porque el modelo en la ciudad se agotó. Ustedes lo vivieron, ustedes lo han vivido, ustedes lo conocieron, lo conocimos quienes llevamos ya tiempo en la ciudad haciendo política. La ciudad requiere tiene necesidades. Diario el metro tiene una tragedia. Diario la gente tiene una complicación en materia de seguridad. Diario vemos eventos que prácticamente no veíamos en la ciudad con esa cotidianidad. Y eso tiene que ver con un modelo de la que yo hablaba al principio, antes de que iniciáramos la entrevista. Ellos se dedicaron a hacer clientelas públicas, no bienes públicos. Claro. De gobernar. Se trata de generar esto, de generar las mejores condiciones de igualdad. Yo creo en que tenemos que emparejar el piso, pero tenemos que emparejar el piso desde los puntos más mínimos, porque hoy tenemos los peores hospitales públicos,
¿Por qué a la gente la tienes que condenar a que acude a un servicio médico privado? Así sea el médico de la farmacia de la esquina. Si tuvieras hoy condiciones de hospitales públicos de primera. ¿Por qué tienes que condenar a que un niño una niña vaya a una escuela pública sin un baño? Ese es el modelo que nos han querido y que nos quieren meter con calzador. La realidad, la gente hoy no vive mejor. Pero Hoy, a ver, Santiago, ¿realmente tú ves que existen, dadas las condiciones, las clientelas, la militarización, el que va a ser una elección de Estado, la mano del narco metida también en las elecciones, la amenaza de destruir, acabar o limitar al Instituto Nacional Electoral? ¿Realmente ves posibilidades de que se gane la Ciudad de México, de que se gane la presidencia del país? ¿Hay un plan B? ¿El PAN está pensando en un plan B? En fin, yo te lo digo, en fin, muy preocupada por mi ciudad y por nuestro país. la Ciudad de México, Tere, Jaime, la va a ganar la oposición. Te lo digo hoy, la vamos a ganar porque la gente en la ciudad, también hay que decirlo, es mucho más crítica, está mucho más politizada, está viendo el deterioro más rápido que en muchos otros estados de la República. Y te puedo poner un ejemplo. La gente en la ciudad está acostumbrada desde hace mucho tiempo a los programas sociales. No es nada nuevo. Por eso aquí no son ese boom que fueron y tan determinantes en algunas elecciones como en otros puntos. La Ciudad de México no tiene las complejidades, por ejemplo, de Sonora y de Sinaloa para que la delincuencia organizada opere. Hoy lo que te digo es, la Ciudad de México va a ser de la oposición y de ahí la oposición vamos a reconstruir y vamos a dar una imagen de un gobierno distinto y de una alternativa de país. También creo que hay condiciones para que toda la oposición, con un proyecto sólido, con un proyecto claro, pueda ser competitivo a nivel país. Porque también hay que decirlo, dicen de los resultados electorales que acaban de ocurrir en el 2022, pero ve el nivel de participación, Tereja. Estamos hablando que hubo estados de la República que no rebasaron el 30% de participación. Por supuesto que ahí las estructuras imperan, pero cuando crece el número de participación, esas estructuras cada vez valen menos. A ver, el presidente es el mejor ejemplo de ello, ¿eh? A pesar de las maquinarias en muchos estados de la República, él pasó ese umbral. Estoy convencido que también la gente, en la medida en la que participe en la elección presidencial, que siempre son participaciones amplias, va a cambiar la realidad de este país. Porque en verdad las cosas no van bien. Hoy hay más violencia. Hoy está peor la economía. Hoy la salud no se diga. Ve los últimos informes de cómo México aportó, estos informes que salieron de carácter internacional, cómo México aportó una gran cantidad de personas fallecidas de COVID en el mundo por un mal manejo de la pandemia. Fue una tragedia. Muchísima gente se murió por el problema de no haber tomado decisiones a tiempo en este país y por querer controlar la salud para manejarla como un tesoro político. Jaime. Ya, perdón, es que no tenía encendido. Bueno, o sea, yo también espero que la ciudad se gane en el 2024, pero pues la veo muy difícil a nivel presidencia, Santiago. Primero, porque pues tienes a las corcholatas ya desatadas, perdón que les diga corcholatas, a Tere y a mí nos repugna el choca. término, pero pues es el término despectivo con el que el presidente trata a sus subordinados, porque no negarás que a la jefa de gobierno, que tiene una autoridad independiente, pues la trata como una subordinada. Dice, Claudia va a hacer esto, oye, perdón, pero no es una secretaria de Estado. Ya las corcholatas están recorriendo la República. Algunos de nuestros entrevistados nos dicen es urgente que la oposición también empiece a sacar cabeza, empiece a ver quiénes son los prospectos, y otros nos dicen no, todavía tenemos tiempo, vamos con calma. ¿Tú cómo la verías, Santiago? Yo creo que más allá de los personajes, lo más importante es que se consolide un proyecto opositor. Eso me parece que para mí es mucho más relevante, porque
los personajes a nivel presidencia sin duda son importantes y son relevantes. Pero también lo que hay que, y por eso la votación del día de hoy es tan importante, porque lo que tenemos que ver, y viene otra mucho más importante, bueno, creo que igual de importante, la reforma electoral que prácticamente no Claro. de ahí tenemos que partir para consolidar el gran bloque opositor de este país. El bloque opositor que le va a hacer frente, porque por supuesto que el proyecto importa e importa mucho. Y claro que vendrá acompañado de personajes que lo puedan nutrir. Pero es importantísimo saber quién consolida y quién forma parte de este gran bloque opositor. No al presidente, sino este bloque opositor a la forma de ver y a la forma de dirigir y a la forma de visualizar un país como México. México no es un país militarista. México no es un país que tendría que estar condenado por sus servicios públicos a lo que estamos viendo, que si bien habían tenido fallas, pero había experiencias exitosas como la del Seguro Popular. Y México no se puede volver prácticamente en un país de un solo hombre. Por eso creo que el proyecto vale la pena, porque el proyecto tiene que venir acompañado de diferentes visiones. Un proyecto plural como es la ciudad es diversa, la ciudad es plural, la ciudad es incluyente. Así se tiene que convertir también un proyecto de nación. Y por eso estoy convencido que con la definición que te acabo de decir, la ciudad la vamos a ganar. Muy bien, Santiago, pues de verdad que te agradecemos mucho la plática. Espero que no le dé al presidente por fastidiarte todos los días. Luego ya ves que agarra ciertas pasiones y entonces todos los días es a la misma persona. Entonces espero que te suelte pronto y si no, pues qué distinción finalmente, qué Claro. distinción. Quiere decir que estás trabajando y estás haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que lo único prohibido que hay en este país es no pensar como él. Correcto. Si no piensas como él, pues estás hundido. Entonces, pues estamos hundidos aquí todos los presentes y te agradecemos mucho, Jaime y yo, que hayas platicado con nosotros y ojalá regreses pronto, Santiago. No, gracias, Jaime, gracias, Tere. Pues decirles efectivamente que desde Benito Juárez vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir contrastando, vamos a seguir viendo las cosas distintas, con una óptica distinta, con una visión distinta de cómo están haciendo las cosas, mucho más moderna, mucho más abierta, mucho más plural. Y le va a seguir doliendo y que nos siga mencionando y aquí los esperamos. Gracias. Muy bien, pues, Bueno. pues Santiago, te reitero las gracias, que no sea la última vez. Hay muchos temas que son importantes pues para la alcaldía, para la ciudad, para México. Y bueno, pues me da mucho gusto pues que sigas ahí un poco ahora sí que en la batalla diaria. Yo simplemente quiero despedirme de la gente que nos ve. Este es un programa grabado que vamos a pasar hoy en la noche, pero sí agradecerles en quienes somos la oposición, la presencia del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, que está, por cierto, mi oficina está en Benito Juárez, que está haciendo un buen trabajo. Esa es la mejor medicina contra la ineficacia de la 4T. Gracias a todos, nos despedimos. Gracias, Santiago, de nuevo. Gracias. Adiós, Santiago, gracias. Bye.